Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a esta lección, la lección número 8, lectura por teclado. Ya estaba siendo el momento en que llegáramos a esta lección, porque no tenía mucho sentido estar haciendo programas y que el usuario nunca interviniera. Es decir, el usuario final solamente veía letritas, veía salidas, nunca él interactuaba, nunca veía, es decir, nunca participaba, nunca tenía entradas en el programa y a partir de hoy con lectura por teclado podemos reescribir. De hecho es una tarea interesante, que todos los programas que hemos hecho hasta hoy en la clase los reescriban, pero en vez de nosotros ingresar datos, pues mejor pedimos al usuario, en este caso seríamos nosotros mismos, pero pedir que se ingresen los datos por teclado. Es una actividad interesante, la pueden hacer. Vamos entonces a ver la sintaxis de la lectura por teclado. Es realmente muy sencillo. Para eso vamos a ocupar una función, que es la función input, que pues en inglés input quiere decir entrada, ¿no? Entonces input es una función, toda función lleva paréntesis. Puede o no contener argumentos. El argumento generalmente suele ser un string, es decir, una cadena de caracteres, que puede ser bien doble comilla o comillas simples, no importa. Y dentro de las comillas, pues podría ir un texto, que en este caso sí voy a poner un texto que es ingrese un número entero. Ok, esa es mi cadena. Entonces, input, además de recibir variables, de recibir datos por teclado, también funciona como un print. Primero imprime lo que tenga en el argumento y luego hace una pausa para dar tiempo a que el usuario ingrese datos por teclado y termina hasta que el usuario presione Enter. Si yo corro el programa en este momento, efectivamente me está imprimiendo lo que yo pedí y además me está esperando, como pueden ver ahí, la barrita está parpadeando, esperando a que yo ingrese un valor. Y bueno, no es inteligente. Realmente aquí el input no diferencia. Para él todo lo que entra, entra como una cadena y no le interesa si es una cadena de caracteres o es una cadena de enteros. Es decir, aquí aunque la instrucción me diga ingresa un número entero, a mí me puede importar un comino e ingresar letras, no importa. En cuanto yo dé enter, terminaría la ejecución del programa o bien saltaríamos a la siguiente instrucción. En este caso, como no hay otra instrucción, pues nos vamos a terminar la ejecución del programa. Pero bien, esto no tiene mucho sentido porque, como podemos ver, solamente estamos pidiendo un valor, pero no lo estamos almacenando. Es decir, no podríamos operar después con él. Por ello, siempre antes de un input o más bien un input siempre se almacena dentro de una variable. En esta ocasión mi variable se va a llamar número. Ahora bien, como ya les había comentado, no hace diferencia. Si nosotros ingresáramos un número, ese número ingresa como cadena de caracteres, aunque sea una cadena de números. Es decir, vamos a imprimir después número. Corremos el programa. Yo ingreso aquí un número, el número 100, y después pido que se imprima lo que yo escribí por teclado. Y me imprime 100. Sin embargo, se comporta como cadena de caracteres. Ahorita van a ver por qué se los estoy enfatizando. Supongo entonces que ya tengo mi número, que mi variable número ya vale el entero que ingrese por teclado. Entonces yo pudiera suponer que en mi variable suma yo puedo realizar la suma del número que capturé por teclado más 100, por así decirlo. Yo puedo suponerlo y puedo de hecho imprimirlo, ¿no? Para imprimir el resultado de la suma. Es decir, voy a sumar el número que ingrese por teclado y le voy a sumar 100. Ese resultado yo lo voy a imprimir aquí con mi variable suma. Vamos a ver si es cierto. Nuevamente, bueno, voy a escribir ahora 150, ese es mi número entero. Y luego me imprime el número, eso me lo está imprimiendo bien. Sin embargo, luego tenemos un error. Y es que me dice que no se pueden concatenar strings con enteros con strings, más bien. Es una manera de verlo, pero la otra también es que no podríamos sumar enteros con strings. Recuerden que yo les dije que todo se almacena en un input como cadena, aunque sea cadena de números, pues sigue siendo una cadena de caracteres, aunque los caracteres sean números. ¿Cómo puedo yo solucionar esto? Pues bueno, haciendo una conversión de tipo de dato. El número, aunque contenga, como ya les había dicho, números, sigue siendo un string. Y yo puedo convertir un string o cualquier tipo de dato a otro tipo de dato. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, la función int
justamente se encarga de transformar o de cambiar el tipo de dato a lo que tenga como argumento, lo transforma a entero. Es decir, aquí estoy metiendo un string y lo que quiero a la salida es un entero. No se puede convertir cualquier cosa a entero. Desde luego que si yo ingreso un texto, por así decirlo, yo ingreso mi nombre, no puedo convertir entero mi nombre. Vamos a probarlo. Miguel. Y me dice que no se puede convertir literal a entero. No se puede. Miguel no se puede convertir a entero. Sin embargo, si ingreso un entero, en este caso 1000, vemos que sí está funcionando. Si lo convirtió en entero, el primero lo imprime, lo que ingresé por teclado, y luego hace la suma, que es justamente 1100. Yo le sumé a mi entrada 100 y esta es la salida. Para hacerlo un poquito más gráfico, pues voy a imprimir el resultado es igual a suma. Y ahora sí meto 1000 y ahí está. Le sumé 100 y mi resultado es 1100. Entonces, como ven, es muy fácil el input. Podemos pedirle al usuario infinidad de cosas, pero sí es muy importante tener un control de lo que estamos esperando recibir. Porque como en este caso yo estaba esperando recibir un entero e intento hacer mi operación como tratándolo como un entero, pues no se va a poder. Necesito primero convertir, sacarlo de las comillas, porque aquí cuando lo ingresamos, cuando yo le metí 100, entonces lo que interpreta el intérprete, para la redundancia, cuando yo le metí 100, pues él interpreta 100, pero entre comillas, porque es una cadena. Entonces yo tengo que sacarlo de las comillas para tratarlo ahora como un entero. Y eso lo logramos con la función int, que es una conversión o un cambio de tipo de dato. Cambié de string a entero. Y como ahora sí los dos son enteros, ya puedo sumar. Eso sí se vale. Entonces, bueno, hasta aquí la lección realmente es sencilla, se pueden hacer infinidad de cosas. Realmente, como les digo, en todos los programas que hemos hecho pueden implementar un input, no hay problema. El input es muy importante, pero ejemplos hay millones. Realmente pudiéramos sacar millones de ejemplos, entonces no tiene mucho sentido. Más bien como actividad yo sí les sugiero, aquí tengo abiertas las últimas clases, la última de las 7, la última de las 6, la última de las 5. Todas estas, en vez por ejemplo, aquí en vez de pedir más bien, en vez de yo ingresar mi nombre, mi apellido, mi edad, puedo yo pedirle al usuario por cada una que el usuario lo ingrese por teclado, haciéndolo así más didáctico. Es como debería funcionar un programa. Entonces, bueno, sin más que agregar por el momento, pues espero que hagan esa tareita, esa actividad muy interesante para que practiquen el input y pues se van a dar cuenta que el input es realmente necesario para saber, para que el usuario final pueda interactuar con el programa directamente. Pues bueno, sin más por que agregar, nos vemos hasta la próxima y muchas gracias.